que exigían que se haga el registro en el lugar donde nació la criatura, no en el lugar donde en el momento viven los padres que van a registrarlo. Entonces hemos hecho esa modificación. Y luego, nada, tendríamos que haber continuado así trabajando tranquilamente. Tranquilamente y así no incendiariamente. Nada. Entonces, pero basta que, ni siquiera a pedido mío, a pedido del señor Benítez, a ese grupo de trabajo se le agregue la evaluación y seguimiento, ojo, evaluación y seguimiento de las conclusiones de la Comisión de la Verdad. Y además, otro tema que no sé quién lo planteó, aunque es un proyecto de ley que yo he presentado y está pendiente, que es que la Comisión de Justicia, en nombre del Congreso, conozca las respuestas que el Estado peruano va a dar a los organismos internacionales, para evitar las sorpresas de que la gente del Estado es un ex-ONG, que al final terminan allanándose y terminan poniendo al Perú en el disparadero. Bastó que se pongan esos dos temas y que a mí me elijan como coordinadora a la tercera oportunidad, porque en las dos primeras, en que éramos miembros del Fujimorismo y Gana Perú, no iban nunca los de Gana Perú. Luego se amplió al señor Benítez y al señor Reyardo, y ahí sí el señor Benítez y los dos del Fujimorismo fuimos, y el señor Reyardo se excusó. Entonces, considerando que ya habían 4 por lo menos que se habían incorporado, consideramos que entonces había el quórum del caso. Por donde se mire, Raúl, ha habido quórum el día 31 de octubre, porque cuando el Congreso, por ejemplo, a mí me eligen parlamentaria, pero yo lo juramento... Pero digamos, usted sí, misma está aceptando sí, entonces que en realidad se desbordan un poco las tareas. No, no, porque no, se le amplía. No, se le amplía, Raúl. Eso lo decide el... Pero es que hay una desproporción entre preocuparse por los derechos humanos de los peruanos en el exterior y entrar al tema de la Comisión de la Verdad. Más bien yo le diría que el tema de los peruanos en el exterior era un tema tranquilo y podríamos dar más. Podríamos dar más, no es un tema que nos rebase. Entonces, pero ha bastado eso para que comenzaran primero a atacarme a mí de negacionista, y me insultaron, me mentaron la madre, me amenazaron a mí de muerte, amenazaron a mi hija. Fue todo un tole-tole, ¿no? Que yo dije, hay algo raro. Y a la par de ese tole-tole, yo he venido recibiendo una serie de líneas de investigación que yo dije, mire, así haya el grupo o no lo haya, yo ya comencé y ya decidí iniciar esa investigación. Y no nos pueden quitar el derecho a investigar, Raúl, por la sencilla razón que el Congreso tiene 3 tareas: legislar, fiscalizar y representar. Entonces, hay algo que se ha movido en el cotarro y es interesante porque si no hubieran intereses de por medio tan grandes que no quieren que nadie mire, yo no tendría ahora ningún interés. Ahora lo tengo mucho más que antes. Ese argumento tendría sentido, Marta, y me parece que sí, es un argumento atendible si es que fuera primera vez que una posición tuya genera una respuesta de esa naturaleza. Pero no te tenían que nombrar presidente de la Comisión de Derechos Humanos para que cuando tú te manifestaras sobre ese punto, no vamos a ir ni al pasado, es una historia larga además, para generar la misma virulencia, la misma polarización. Y es que cuando uno responde fuerte, también le contestan fuerte. Pues yo no estoy de acuerdo, ¿ah? Yo no estoy de acuerdo en ese tipo de debate, me parece pernicioso. Pero tú le entras a ese juego también. Pero ese no es el tema, pues. O sea, que porque uno contesta a 2 personas fuerte, ya se va a generar todo esto, que salen las ciertas organizaciones de derechos humanos, salen ayer había una manifestación donde me dicen, más ha habido carteles que personas, y además de los supuestos defensores de derechos humanos, ya solamente para quitarle las caretas basta, suficiente. ¿Por qué? Porque salen con carteles, en mi caso, como rata. O sea, yo no tengo derechos humanos. Fuera MIHDP, carteles, ¿sabes? O sea que si esos son los defensores de derechos humanos, bueno, eso válgame Dios. Válgame Dios. Pero al margen, Patricia, un momentito, pero al margen de lo que ocurre fuera del Parlamento, que es todo este barullo y los insultos que no tienen justificación de ningún lado, quien en algún momento votó por su designación como coordinadora ha sufrido una mutación y ahora es más bien el más férreo opositor, pero no es el único. Porque también desde la bancada oficialista, desde la oficialidad mayor se hizo una observación al modo como fue electa usted. Y ahora Heriberto Benítez Marín insiste en que esta elección no tiene validez. Esto se puede revisar nuevamente en la Comisión de Justicia. No, ya sería un despropósito, pues. En primer lugar, el señor Benítez se olvida algo que
conversábamos al inicio. De acuerdo al artículo 52 y al artículo 36 del Congreso, cuando se forman recién las comisiones, y eso se aplica a los grupos de trabajo, quien tiene la obligación de coordinar para que se logre la elección de la nueva directiva es el congresista de mayor edad. Entonces, a mí, como congresista de mayor edad del grupo, me corresponde llamar a elección. Y ahora que he sido elegida, me corresponde seguir convocando. Entonces, el señor Benítez dice, ¿por qué yo he convocado si él ha dicho que la reunión del 31 de octubre estaba mal? Aún en el supuesto que estuviera mal, me toca a mí convocar, pues. Y no ha ido. ¿Y por qué ese interés? Porque, digamos, si como él dice, cometió un error votando a su favor, por usted en un primer momento, si comete un error, luego, bueno, uno se aparta de la discusión. Y se aparta del grupo. Principal y se aparta del grupo. Yo creo que es miedo, miedo y miedo. Y él cree que a mí me va a meter miedo. Porque no, a mí quiere meterme miedo. Pero el miedo se lo ha metido a él. O sea, me parece una empresa imposible. Sí, pues no se ha dado cuenta todavía. Pero yo sé que a él le han dicho, hay varias versiones. En el Congreso, ustedes saben que han estado en el Congreso, saben. La primera versión que me dijeron era que cuando fue la señorita Isela Ortiz, le dijo, pero lo zamaqueó por el tema de hacer público su mención en la llamada Kingpin Act, cosa que yo no he verificado porque no puedo acceder al Kingpin Act. Él aquí en Radio Programas TV ha admitido que sí, en algún momento lo mencionó un polaco, un narcotraficante, diciendo que él chantajeaba a los narcotraficantes. Pero bueno, ahí queda. Pero luego me dijeron que no, que lo que le habían dicho simplemente, si tú sigues apoyando a Marta Chávez, vamos a sacar a la señora Leonor Rosa para que diga cuánto de su indemnización te quedaste tú. Entonces, el señor está con un temor y yo no encuentro otra explicación. Ahora me amenaza con ética, por ejemplo, ¿no? De acuerdo, pero en realidad sí, yo creo que los movimientos pro derechos humanos con quien deberían estar molestos en primer lugar, y buena parte de las marchas las deberían hacer en contra de Heriberto Benítez, porque la verdad que el papel que ha cumplido es nefasto en esta situación. Pero volvamos al aspecto de la confrontación, porque es verdad que ese es un tema de las calles que podría quedar